Hola, mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a un nuevo estudio de Ven, Sígueme. Estoy emocionado y estoy vestido a la altura, porque hoy estaremos aprendiendo acerca de la venida del Cristo resucitado a las Américas. Así es, estaremos estudiando los capítulos 8 al 11 de Tercer Nefi. Ha llegado el momento. Yo soy Daniel Ampudia Lazo. Bienvenidos. Y vamos a empezar con algo del contexto. Como lo estuvimos estudiando la semana pasada, los nefitas estaban otra vez muy mal, se habían envanecido en el orgullo, aún la gente de la iglesia estaba llena de orgullo, el gobierno se había perdido, todo el gobierno que había instituido el rey Mosías se había perdido y se habían organizado en tribus y familias. Ah, el progreso de la iglesia estaba complicado, aun cuando Nefi se había esforzado muchísimo y había efectuado muchos milagros y habían hecho muchas cosas, el momento había llegado. Ahora, según la forma de contar el tiempo de ellos, lo podemos revisar brevemente, estamos aproximadamente entre el año 33 y 34 después de Cristo, es decir, los 30 años que empezó el ministerio de Jesucristo, de ahí 3 más que se dedicó al ministerio, y llegó el momento de su muerte. Ahora, el capítulo 8, en la introducción, dice lo siguiente: tempestades, terremotos, incendios, torbellinos y convulsiones naturales testifican de la crucifixión de Cristo. Muchas personas son destruidas. Ahora, así fue. Los primeros versículos de este capítulo narran, no en completo detalle, pero sí en cierto detalle. Hablan de ciudades específicas y qué les sucedió. Habla de ciudades que vino el torbellino, se llevó a todo el mundo, ciudades que fueron quemadas por completo, hubo muchos relámpagos, muchos truenos, una tempestad como nunca se había conocido en la tierra, muchos terremotos también, y esto duró más o menos por 3 horas. Y algunos, dicen las escrituras, decían que no, que fueron más de 3 horas, pero digamos que son 3 horas, dice Mormón. Entonces, 3 horas. Y este registro fue llevado por Nefi, de quien Mormón testifica que era un hombre justo porque hizo muchos milagros y solamente personas que están completamente arrepentidas y entregadas a la obra de Dios tienen el poder para efectuar tan grandes milagros, dice Mormón. Entonces él confía y dice que él testifica de que el registro de Nefi era real. Entonces, de acuerdo al registro de Nefi, 3 horas. Ahora, dato curioso, Nefi, papá, el hijo de Elamán, vimos que tenía su casa en Saraemla y que ahí fue donde él salió a su patio y él tenía como una torrecita en su patio donde oró y toda la gente se acumuló para venir a verlo. Entonces, este Nefi del que estamos hablando era hijo de él y yo me imagino que ya no vivía ahí porque se menciona que Saraemla fue destruido por completo. Pero bueno, después de que pasaron todas estas calamidades y la gran mayoría de las personas fallecieron allí, vino una oscuridad densa. Y habla de que era tan densa de que se podía sentir, se podía percibir esta oscuridad. Ahora, si recuerdan, estudiamos antes, al nacimiento de Jesucristo, la señal para los nefitas iban a ser prodigios en el cielo, una estrella nueva, un día, una noche y otro día como un solo día. 3 días de luz. Y para los nefitas fue loquísimo porque ellos vieron el sol ponerse, pero seguía iluminado como que era mediodía. Y se dio testimonio de ello. Ahora, todas las personas que no creyeron en esas señales, todas las personas que fueron renuentes a arrepentirse, que prefirieron el orgullo de su corazón, que prefirieron destruir el gobierno, que prefirieron destruir la iglesia y aún tratar de destruir a la gente que creía en las señales. Recuerdan que conversamos de que incluso se puso una fecha límite. Todos los que creen que se va a cumplir la señal de Samuel en la manita tal día, van a morir. Y ese día fue el día que tuvieron la señal, entonces se salvaron. Cuando Jesús nace hay 3 días de luz. Aquí, como señal de sus padecimientos, y como lo entendemos, la tierra llorando por su creador,
tenemos primero estas catástrofes terribles y eventualmente, después de esas 3 horas de intenso sufrimiento, de que la tierra se movió violentamente, que los llanos se hicieron, perdón, que los llanos se hicieron montañas y que las montañas se hicieron llanos, que muchos caminos se desnivelaron, que muchas ciudades quedaron enterradas o quedaron totalmente sumergidas bajo el agua. Después de estas 3 horas de estos cataclismos, vinieron las tinieblas. Y es interesante notar que a la venida de Jesucristo hubo luz y a su partida, a su muerte, hubo tinieblas. Y podemos hacer una referencia con eso, por ejemplo, cuando el sacerdocio fue quitado de la tierra y la tierra pasó por la gran apostasía. Pero me gustaría mucho más que lo conversemos de forma individual. En mi vida, cuando Jesucristo llega a mi vida, hay luz. Cuando yo lo traigo y está en mi familia, yo traigo luz a mi familia. Por otro lado, si yo me aparto del Evangelio, si me aparto de las verdades, de las cosas que se aprenden en la iglesia, y ojo, esto puede ser aún yendo a la iglesia. Yo puedo ser inicuo y aún participar de las reuniones dominicales. El ir de los domingos a la capilla no me asegura de que yo estoy convertido al Evangelio y que estoy haciendo las cosas necesarias. El orgullo de mi corazón, qué tanto hay o no hay, es una mejor balanza de cómo estoy, así como lo hemos aprendido a través de tantas guerras nefitas de las que hemos hablado en semanas recientes. Esta oscuridad es notable y es densa como la de los nefitas. Cuando no está la luz de Cristo, cuando Él no está allí, cuando su influencia se retira, o mejor dicho, cuando yo me alejo de su influencia, entonces hay tinieblas. Y así como el corazón de Caín se entregó a Satanás y su rostro decayó y fue notorio, de la misma forma pasa con nosotros. Cuando nos alejamos del Evangelio, se nota. Se nota y es algo que si estamos espiritualmente apercibidos lo podemos ver en otros, no para criticarlos, sino para tratar de rescatarlos. Ahora, les digo esto también porque otros lo van a ver en nosotros y van a ver y van a notar y van a decirnos, ¿qué te pasa? Nosotros, este no pasa nada usualmente significa que lo que no pasa es la influencia del Espíritu. Vamos a las escrituras. Estamos en el capítulo 8, a los versículos 21, 22 y 23. Dice, y no podía haber luz por causa de la obscuridad, ni velas, ni antorchas, ni podía encenderse el fuego con su leña menuda y bien seca, de modo que no podía haber ninguna luz. Y no se veía luz alguna, ni fuego, ni vislumbre, ni el sol, ni la luna, ni las estrellas, por ser tan densos los vapores de obscuridad que había sobre la faz de la tierra. Voy a hacer aquí una breve pausa. Un ejercicio que sugiere el manual que podemos hacer en casa con nuestros hijos es tener la lectura de esta parte, apagando todas las luces, cerrando todas las cortinas, asegurándose de que no entre ninguna luz y así en completa oscuridad leer para entender un poco mejor cómo se sintieron los nefitas. Ahora, no les digo que apaguemos todo y que ahí leamos la parte terrible de los cataclismos, sino lo que viene en adelante. Leamos el 23 y de ahí les explico. Y sucedió que duró por el espacio de 3 días, de modo que no se vio ninguna luz, y hubo grandes lamentaciones, gritos y llantos continuamente entre todo el pueblo. Sí, grandes fueron los gemidos del pueblo por motivo de las tinieblas y la gran destrucción que les había sobrevenido. Pensemos un momento. Los que fueron destruidos fueron los inicuos. Los que quedaron fueron los que no habían apedreado a los profetas,
los que no habían destruido el gobierno, los que no pertenecían a esa banda de Gadiantón. La mejor parte del pueblo era la que había quedado. Sin embargo, ellos lloraban y gemían y se arrepentían. Y podemos leer acerca un poco de sus lamentos en adelante. Y triste, es triste, pero consideremos, ellos no eran los que se equivocaron, igual de feo que el resto. Ellos no fueron los que habían cometido todas estas cosas. Sin embargo, ellos volvieron su corazón a Dios al escuchar la voz del Cristo, que viene más adelante. Pasemos al siguiente capítulo, al capítulo 9, y ellos escuchan esta voz. Y esta es la parte que les digo que pueden leerla en oscuridad. Los capítulos 9 y 10 son la voz del Salvador hablando a su pueblo. Entonces, vamos al versículo 2 del capítulo 9. Dice, ay, ay, ay de este pueblo, ay de los habitantes de toda la tierra, a menos que se arrepientan, porque el diablo se ríe y sus ángeles se regocijan a causa de la muerte de los bellos hijos e hijas de mi pueblo, y es por motivo de sus iniquidades y abominaciones que han caído. Es triste pensar en todos los que tuvieron que irse porque no quisieron escuchar. Y este llamado lo hago para nosotros. Ay de nosotros si no nos arrepentimos. Aquí habla de que nuestro enemigo se ríe y sus seguidores se burlan de nosotros cuando estamos mal. Es algo que tenemos que tratar de entender cuando, cuando Él nos seduce, nos pone la cosa bonita. Hemos hablado de muchos pecados, muchísimo, en videos anteriores. Cuando Satanás nos pone estos hilos y nos dice qué lindo sería si tuvieras eso. Anda, llévatelo, nadie te va a ver cuando lo tomes. Las cosas no son del dueño, son de las que las necesitas. Tú lo necesitas. Cuando él nos dice, ay, qué bonita está, o qué guapo ese chico, es bueno. Y empieza a tratar de llevarnos a violar la ley de castidad, la palabra de sabiduría, cualquiera de los 10 mandamientos. Y nos habla bonito. Tenemos que tener claro de que ese bonito que nos dice es para luego matarse de la risa cuando nos vaya mal. No lo olvidemos. Satanás no ampara a sus hijos. Su propósito es destruirnos. Así que no escuchen cuando esté tratando de susurrarnos y decirnos cosas. Él quiere vernos infelices para siempre. Ahora, este ay, más adelante se convierte en muchas otras cosas que para ellos fue una voz de ánimo. Recuerden que ellos estaban tristes, estaban apesadumbrados porque las ciudades enteras se habían perdido. Y por ejemplo en el versículo 11 dice, y por haberlos expulsado a todos, hablando de la gente justa, de modo que no había justos entre ellos, envié fuego y los destruí para que sus maldades y sus abominaciones quedaran ocultas de ante mi faz. Entonces los que fueron destruidos fueron estos, los que expulsaron a los justos de entre ellos, ciudades enteras. Otra vez, lo conversamos antes y mencionamos que por causa de los justos, ciudades enteras son preservadas. Estos inicuos sacaron a todos los justos, las ciudades no fueron preservadas. La voz de Jesús a todos los que quedaron fue la siguiente, versículo 13. Oh vosotros, todos los que habéis sido preservados porque fuisteis más justos que ellos, ¿no os volveréis a mí ahora y os arrepentiréis de vuestros pecados y os convertiréis para que yo os sane? Otra vez, la parte más justa del pueblo es la que había quedado. Y a ellos es a los que se les dice, ¿no se van a arrepentir ahora para que pueda sanarlos? A mí esto me dice que si yo ya me bauticé, ya hice convenios con Dios, el llamado de arrepentirse no ha terminado allí. Aún si yo soy de los mejorcitos que hay en mi ciudad, si soy parte con el resto de los más justos,
El Señor me dice a mí, ustedes, no os volveréis a mí ahora y os arrepentiréis de vuestros pecados y os convertiréis para que yo os sane. ¿Quién de nosotros no necesita ya ser sanado? Entonces, este llamado de arrepentimiento es para nosotros también. Más adelante, versículo 14. Sí, en verdad os digo que si venís a mí tendréis vida eterna. Mi brazo de misericordia se extiende hacia vosotros, y a cualquiera que venga yo lo recibiré. Benditos son los que vienen a mí. He aquí, soy Jesucristo, el Hijo de Dios. Algo que me gusta mucho es que aquí él dice que extiende su brazo de misericordia. Extiende su brazo de misericordia. Recuerden eso. Vamos a conversar de eso un poquito después. Ahora, Jesucristo da testimonio de sí. Habla de que Él es el Creador. Promete que Él puede sanar, que Él puede extender misericordia. Y eso lo aprendimos también bastante, cómo funciona esto de la misericordia, cuando estudiamos el capítulo 34 de Alma. Y si no lo han escuchado, pueden entrar en los videos, buscar en qué parte está el Ven Sígueme, donde está Alma 34. Hablamos súper chévere de la expiación, de qué significa y de cómo se lleva a cabo, de por qué es necesaria cuando hablamos de eso. Ok, Jesucristo luego habla de otras cosas, como que Él fue a los suyos, refiriéndose a los judíos, porque Jesucristo es judío, que fue a los suyos y no lo recibieron, pero también menciona que todos los que sí lo reciben a Él, reciben también el poder de llegar a ser hijos de Dios. Allí en esa frase hay suficiente material para una clase entera, pero para no quedarnos con la duda, todos nosotros somos hijos de nuestro Padre Celestial. Todos somos hijos espirituales de un Padre Celestial que nos ama. Ahora, ¿cómo es esto entonces de que llegamos o de que recibimos poder para llegar a ser hijos de Dios? ¿No somos hijos de Dios? La respuesta es sí. El poder del que está hablando aquí Jesucristo es de llegar a ser hijos de Dios, el Hijo. Es decir, mediante el poder de la gran expiación que llevó a cabo Jesucristo, nosotros somos hechos en la expiación y llegamos a ser sus hijos. Como lo dijo Isaías, ¿quién declarará su generación? Porque él fue cortado. Y más adelante, cuando veas su alma tornada por el pecado, entonces él verá sus generaciones. Y se refiere a que los profetas, por causa de la expiación de Jesucristo, los profetas y todos los que escuchen la voz de los profetas vendrán a ser sus generaciones. Jesucristo no tuvo hijos, no vino a ser papá, no pudo gritar como muchos de nosotros, soy papá, pero por causa de todos los que nos convertimos a Él, venimos a ser, recibimos el poder de ser hechos sus hijos. Y esa es la promesa que les da a ellos. Entonces les declara muchas cosas más. Les dice que Él es el alfa y el omega, el creador de todas las cosas. Y les hace una aclaración, por causa de que ya hice el sacrificio, victoria, lo logré. Ya no es necesario ofrecer sacrificios de animales como lo hacían los antiguos judíos y los antiguos israelitas. Versículo 20, y me ofreceréis como sacrificio un corazón quebrantado y un espíritu contrito, y el que venga a mí con un corazón quebrantado y un espíritu contrito, lo bautizaré con fuego y con el Espíritu Santo, así como los lamanitas fueron bautizados con fuego y con el Espíritu Santo. Más adelante, él añade de que tenemos que bautizarnos, que tenemos que arrepentirnos, tener fe en él, bautizarnos y ser hechos como niños pequeñitos, porque de los tales es el reino de los cielos. Ahora, para lograr volvernos como niños, él da la clave antes. Dice, ya no me ofreceréis un sacrificio, sino que me van a ofrecer un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Hay una excelente cita en el manual del maestro. Es una cita del presidente M. Russell Ballard, que
hablando acerca de esta relación del sacrificio y de lo que Dios nos pide, dice lo siguiente. Después del sacrificio supremo del Salvador, se hicieron dos ajustes en la ley del sacrificio. El primero es que la ordenanza de la Santa Cena reemplazó a la del sacrificio. Y el segundo es que ese cambio se centrara no en el animal de una persona, sino en la persona misma. En un sentido, el sacrificio cambió de la ofrenda al oferente. En vez de que el Señor requiera nuestros animales y granos, ahora desea que nos despojemos de toda impiedad. Cuando vencemos nuestros deseos egoístas y ponemos a Dios en primer lugar de nuestra vida y hacemos convenio de servirle a toda costa, entonces estamos viviendo la ley de sacrificio. Fin de la cita. Entonces, aquí el presidente Ballard lo explica muy claro. Ya no se trata de algo que yo doy, hablando específicamente de la ley del sacrificio. Dios ya no quiere lo que yo tengo, algo mío, sino que me quiere a mí mismo. Y esto me hace pensar, cuando se ofrecían estos sacrificios, se pedía al mejor cordero, sin mancha, el primogénito, sin huesos quebrados, el más bonito, el más blanquito, el más gordito, el mejor de todos. Entonces, si el sacrificio no es ya algo que yo tengo, sino yo mismo, ¿qué es lo que debo ofrecer de mí mismo como sacrificio a Dios? Lo mejor, lo mejor que puedo hacer, lo mejor que puedo ofrecer, eso es lo que se requiere de mí. Y hay muchas uh, explicaciones, citas, muchas cosas que hablan de qué significa un corazón quebrantado, un espíritu contrito. En resumen, es arrepentirnos y ser humildes. Muy bien, pasemos al capítulo 10 y el versículo 2 dice lo siguiente, porque tan grande fue el asombro de los del pueblo que cesaron de lamentarse y de gemir por la pérdida de sus parientes que habían perecido, de manera que hubo silencio en toda la tierra por el espacio de muchas horas. ¿Se acuerdan que hablamos de leer con nuestros hijos a oscuras o con mi cónyuge o yo solito, si soy yo solo el que está estudiando? Esta voz del Señor que los llamó dulcemente al arrepentimiento les declaró quién era, su misión, lo que había hecho por ellos y que estaba dispuesto a recibirlos. Después de recibir todas estas cosas, toda esta hermosa voz, ellos quedaron tan asombrados que pararon sus lamentos, sus gemidos, sus llantos, sus quejidos, cesaron de lamentarse, dice. Y yo pienso que en nuestra vida debemos hacerlo de manera similar. Cuando yo estoy triste, me siento mal, tengo pesar, ¿quién de nosotros no tiene pesares? Podemos volcarnos a las escrituras, a escuchar su voz, para que me llenen de asombro a tal punto que yo puedo cesar de lamentarme. Y les puedo decir de mi propia vida, aún de esta misma semana que pasó y de las últimas semanas, hay momentos en los que puede inundar, puede inundarse de pesar nuestro corazón y volcarnos a Dios es lo que puede aliviar ese pesar. O podemos cambiar ese pesar por asombro. Otra vez lo dijimos, creo que la semana pasada. Asombro me da. Y si deja de asombrarme, entonces algo está mal. Ahora, la tierra se integró, dice que quedó todo tranquilito, dejó de moverse, se acabaron las tinieblas, se fue toda esa oscuridad, esa pesadez. Y entonces la gente empezó, cuando por fin se fue la oscuridad y las tinieblas, pudieron ver el cambio que hubo y estaban asombrados. Y todos fueron, un grupo grande se congregó alrededor del templo que estaba en la tierra de abundancia. Y estaban asombrados y maravillados viendo el cambio que hubo, porque imagínense, un día ustedes duermen y allá está la montaña y por allá está el camino y allá está la ciudad y todo esto
después de 3 días, que abren los ojos, que no pueden ver nada. En eso todo es distinto. Ahora, en esas circunstancias llegamos al capítulo 11 de Tercer Nefi. Y estaban así mostrándose unos a otros este cambio y vamos al versículo 3. Y aconteció que mientras así conversaban unos con otros, oyeron una voz como si viniera del cielo. Y miraron alrededor porque no entendieron la voz que oyeron. Y no era una voz áspera, ni una voz fuerte. No obstante, y a pesar de ser una voz suave, penetró hasta lo más profundo de los que la oyeron, de tal modo que no hubo parte de su cuerpo que no hiciera estremecer. Sí, les penetró hasta el alma misma e hizo arder sus corazones. Yo escucho estas palabras, las leo más bien, y me lleno de asombro porque están describiendo una voz. Ellos justo estaban conversando como, ¿se acuerdan de las profecías de los profetas? Yo creo que todo esto fue, se empezaron a acordar de Jesucristo, de que se les había prometido de que Él vendría y aún así estaban confundidos hablando de estas cosas cuando escuchan esto. Ahora, ellos sintieron la voz, la percibieron, la escucharon y la sintieron, nos hizo estremecer, pero no entendieron la voz. Ahora, ¿qué hicieron ellos? Versículo 4. Y sucedió que de nuevo oyeron la voz y no la entendieron. 5. Y nuevamente por tercera vez oyeron la voz y aguzaron el oído para escuchar. Y tenían la vista fija en dirección del sonido y miraban atentamente hacia el cielo, de donde venía el sonido. Este versículo me encanta porque nos da a nosotros la guía de qué debemos hacer. A veces, el cielo, nuestro Padre, nos envía señales. A veces trata de gritarnos, de ayudarnos a entrar en razón, de entender algo, de saber qué hacer. Y nosotros no entendemos, muchas veces no estamos listos, preparados, no alcanzamos a entender todavía qué es lo que se necesita de nosotros, qué es lo que se requiere de nosotros. Pero lo que ellos hicieron, otra vez, la mejor parte de los nefitas y los lamanitas, la parte más justa de los descendientes de Levi, ellos, ¿qué hicieron? Aguzaron el oído y pusieron la vista fija en dirección del sonido. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Cuando tenemos esta idea de que Dios me está tratando de decir algo o hacer notar algo, es hora de poner atención. Aguzar el oído, fijar la vista en dirección, poner toda mi atención. Si yo siento en esta escritura hay algo, me fijo en ella, la leo, la vuelvo a leer, la leo de nuevo, la leo otra vez. Si estoy escuchando un discurso de una autoridad general, observo a la autoridad, escucho con atención. Para los que saben inglés, escucharlas en el mismo idioma, para mí al menos es una experiencia mejor, me ayuda mucho más a entender cuando lo escucho de su propia voz. Si no, no nos van a ser quitadas las bendiciones por eso. Escuchemos, leamos, aprendamos como podamos, pero pongamos atención como ellos. Fijamos la vista, abusamos el oído. Veamos qué pasó. Versículo 6. He aquí la tercera vez entendieron la voz que oyeron y les dijo. 7. He aquí mi hijo amado, en quien me complazco, en quien he glorificado mi nombre. A él oír. Con razón esta voz le penetraba el alma. Con razón era tan potente y suave a la vez. Era la voz del Padre. Ahora, la voz del Padre Celestial se ha escuchado en contadísimas ocasiones. Una, por ejemplo, para el bautismo de Jesucristo. Otra, en el monte de la transfiguración.
y otra aquí. Las tres ocasiones tienen en común algo. Ah, otra más. Cuando se aparecieron el padre y el hijo a José Smith. Estas cuatro ocasiones tienen algo en común. En, en cada ocasión que se ha escuchado la voz del Padre, Él dice la misma cosa. Él es mi Hijo amado. Y de esto aprendemos la relación que existe entre el Padre y el Hijo. Otra cosa es que el Padre Celestial, Él mismo, da testimonio, comparte su testimonio. Cuando escuchamos su voz, lo escuchamos para Él enseñar de forma sencilla el Evangelio. La forma sencilla, poderosa, penetrante que nos hace vibrar eh, es esta. Él es mi Hijo amado. Para nosotros debe ser algo similar. Pero vamos a seguir hablando de eso un poco más adelante. Ahora, esta gente, al comprender la voz, miraron hacia los cielos y ven descender a este personaje blanco, lleno de luz. Y no entendían qué estaba pasando, pensaban que se les había aparecido un ángel. Y no se atrevían a decir nada, estaban... Versículo 9. Y aconteció que extendió la mano y habló al pueblo diciendo, ¿se acuerdan que hace un momento les dije, recuerden, Jesucristo les decía como Dios, Dios el Hijo, yo extiendo mi mano. En este momento, cuando Él se aparece ante ellos, extiende su mano hacia ellos. Ya con ese gesto les estaba extendiendo salvación. Pero veamos qué es lo que les dice. Versículos 10 en adelante. He aquí, yo soy Jesucristo, de quien los profetas testificaron que vendría al mundo. Y he aquí, soy la luz y la vida del mundo. Y he bebido de la amarga copa que el Padre me ha dado. Y he glorificado al Padre tomando sobre mí los pecados del mundo, con lo cual me he sometido a la voluntad del Padre en todas las cosas desde el principio. Cuando Jesús habla estas palabras, toda la multitud cae al piso y se acuerdan de las promesas, las profecías, de las palabras de los profetas, de todas las cosas que se les habían dicho. Y se acordaron de que se les dijeron de que el Cristo iba a venir a ellos después de su ministerio, no durante. Y esta fue una ocasión maravillosa. Y algo que yo quiero destacar es, aquí ya empezamos a aprender qué cosas dijo Jesucristo personalmente cuando fue entre ellos y les habló. Entonces, lo primero que él hace es compartir su testimonio. Pensémoslo otra vez, de todas las cosas que Jesucristo podía haber dicho, hecho, mostrado, y cuántas cosas quisiéramos nosotros saber de él, aprender, de todas las enseñanzas importantes que tenía que decirles, de todas las cosas, de tantas lecciones, lo más importante de todo, lo primero, lo primordial, es el testimonio, su testimonio. Y él valida, al hablar de sí mismo, él valida a los profetas. Él estuvo con ellos, él estuvo con Nefi, con Elamán, con Alma, con Mosías, con Abinadí, con Benjamín, con Alma, ya dije Alma, con Moroni, con Ley, con Nefi. Y él lo que hace es validar las cosas que todos ellos habían hablado. Y aquí yo soy Jesucristo, de quien ellos, mis siervos, les contaron. Aquí estoy. Y lo siguiente es hablar de su misión. Ese es su testimonio. Yo soy la luz y la vida del mundo. He glorificado al Padre, tomando sobre mí los pecados del mundo. Me he sometido a su voluntad en todas las cosas. Y aquí lo que él está diciendo es, en otras palabras, y ustedes deberían también. Yo lo hice. Él nos da el ejemplo.
Ahora, ¿qué más les dice? Todos caen al piso y él los llama, vengan, toquen las marcas en mis manos, en mis pies, en mi costado, vengan y miren. La multitud era unas 2000 personas. Podemos decir cuánto tiempo creen ustedes que cada persona se tomó tocando sus marcas, sus heridas, y este es un buen ejercicio para hacer en casa otra vez. Saquen las cuentas. ¿Cuánto tiempo se tomó Jesucristo para que todos ellos, cada uno, uno por uno, pudieran testificar de que lo vieron, de que pusieron sus dedos en sus marcas, en su costado, en sus manos, en sus pies? Todos ellos tuvieron la oportunidad de hacerlo, uno por uno. Y es un ejemplo de cómo debemos hacer las cosas nosotros también cuando enseñamos. Debemos ir a la gente de la misma forma, uno por uno. Jesucristo nos da el ejemplo. Ahora, después de que todos ellos hubieron pasado, en adelante, él manda a llamar a Nefi. Les hace que, bueno, ellos estaban adorándolo otra vez, lo llama Nefi. Nefi viene, le besa los pies, le manda que se levante y le dice que le da poder para bautizar a los del pueblo. Y de ahí le explica cómo hacerlo. Y también llama a otros y les da el mismo poder. Se destaca a Nefi en las escrituras. Después de que les explica cómo es esto del bautismo, que es algo que pueden leer en casa, y pueden preguntar a la familia, bueno, entonces, de acuerdo a Jesucristo, ¿cómo se hace el bautismo? Y escuchamos las respuestas. Después de que les enseña, les dice, según esta manera bautizaréis y no habrá disputas entre vosotros. Y a mí se me hizo muy interesante. Él dice, no habrá disputas como hasta aquí las ha habido, que en cuanto a los puntos de mi doctrina, y él les recalca que no deben contender en cuanto a esas cosas que les está enseñando cómo se hace, ya no va a haber más de esas disputas. Y una aclaración que hace está en el versículo 29, es más, 29 y 30. Dice lo siguiente, porque en verdad os digo que aquel que tiene el espíritu de contención no es mío, sino es del diablo, que es el padre de la contención, y él irrita los corazones de los hombres para que contiendan con ira unos con otros. He aquí, esta no es mi doctrina, agitar con ira el corazón de los hombres, el uno contra el otro. Antes bien mi doctrina es esta, que se acaben tales cosas. A mí siempre me han gustado esos versículos porque nos ayudan a entender que cuando nosotros estamos peleando, no lo estamos, si estamos peleando acaloradamente, si estamos enojados, no es una causa justa. Esta es la razón. Estamos sirviendo al padre de las mentiras, al padre de las contenciones. No somos hijos de Cristo cuando estamos peleando con la gente. Entonces, ¿cuál es el buen consejo? Que se acaben tales cosas. Ahora, yo les mencioné, vamos a escuchar lo que dijo Jesucristo, lo primero que él dijo. Y aquí ya podemos notar algo interesante. Jesucristo llega y enseña. Uno comparte su testimonio. Número 2, enseña acerca del bautismo. Entonces tenemos la gran importancia de, por un lado, nuestro testimonio, pero el testimonio de qué? De la misión de Jesucristo. De qué, quién es Él, qué hizo, cómo lo hizo, para quién lo hizo, cómo podemos beneficiarnos de eso. Su brazo está extendido hacia nosotros. Entonces, esa es la primera, nuestro testimonio de Cristo. La segunda, el bautismo. Hagamos convenio con este Cristo del que tenemos un testimonio. La tercera es, dejen de pelear. Pensémoslo un poco de las cosas que nosotros aprendemos en la capilla cuando vamos y escuchamos a los maestros, de lo que aprendemos en casa cuando se lee las escrituras y hablamos de las cosas. Cuando hablamos del Evangelio, lo que nosotros debemos enseñar son estas mismas tres cosas, que son las que para Jesucristo eran las más importantes. Nuestro testimonio es vital.
es lo más importante. 2, debemos hacer convenios con Dios. 3, dejen de pelear. Dejen de pelear. Pregunta para la gente de la casa, para nuestros hijos, para nuestros cónyuges. ¿Peleamos? ¿A quién estamos sirviendo? ¿Cuándo vamos a dejar de pelear? Recuerden bien, ¿a quién están sirviendo? ¿A quién estamos sirviendo? ¿De quién somos hijos? Cuando peleamos con ira unos con otros, no es valentía, no es fuerza. En el caso de los varones, no es virilidad, no es hombría, no es ser macho. Peor las razones por las que peleamos. Si estamos peleando porque ganó en mi equipo el domingo y el tuyo perdió, entonces, o perdió el mío, o estamos jugando pelota y alguien metió mal el cuerpo por ahí, se van de palabras. ¿A quién están sirviendo? Cuando hay una confusión y en lugar de aclararlos, llegamos a imponernos. A mí nadie me viene a hablar de esa manera. ¿A quién estamos sirviendo? No fue eso lo que les enseñó Cristo a los nefitas cuando fue entre ellos. Más adelante, él enseña, hablando del bautismo y de evitar la contención, les dicen que otra vez les recalca que tienen que volverse como niños pequeños y ser bautizados. Y es lo mismo que les dice cuando les hablaba simplemente, bueno, no simplemente, cuando les hablaba como una voz. Ahora que viene y está en persona, les dice lo mismo. Vuélvanse como niños, bautícense. Fe, arrepentimiento, bautismo. Fe, arrepentimiento, bautismo. La fe es el testimonio del que hemos estado hablando, es el cultivar, es el hacerlo crecer. Estuve en el bautismo de mi sobrino, mi querido, justo esta semana, así que tengo fresquita esa linda experiencia. Se me pidió compartir allí brevemente un mensaje y leí los versículos 35, 36 y 37. Y no los voy a leer yo ahora, sino que quedan para ustedes, para la casa, para el estudio. Allí el Señor dice que debemos volvernos como niños o de ninguna manera recibiréis estas cosas. El ejercicio para ustedes en casa es, ¿cuáles son estas cosas que no recibiremos de las que está hablando? Cuando encuentren la respuesta, relaciónenla con lo que hemos estado conversando durante todo el estudio. Muy bien, y si encuentran la respuesta, déjenla en los comentarios. Hoy hemos hablado de un tema que está muy cercano a mi corazón. Es una emoción inmensa para mí imaginarme cómo habrá sido estar allí entre ellos, de pasar de haber visto algo terrorífico, realmente aterrador, a luego ver este ser blanco lleno de luz descender del cielo, escuchar esa voz que penetra, que todos la escuchan, eh, haber pasado, tocado sus marcas, poder compartir el testimonio, un testimonio ya del conocimiento. Ahora, nosotros no tenemos el conocimiento que viene de estar allí con ellos, o Nefi de haber dicho, sí, el Señor me llamó, me dio poder. Ese testimonio no lo tenemos. Sin embargo, hemos aprendido que lo más importante es el testimonio. Y haremos bien en fortalecerlo, que sea tan fuerte nuestro testimonio como el de ellos que estuvieron allí, sin estar allí, que nosotros podamos testificar como ellos. Él vive, Él murió, pero se levantó como primicias de los que durmieron. Sí, el Hijo de Dios, como lo dijo Tomás, Señor mío y Dios mío. Ha sido para mí un gusto increíble conversar de estas cosas hoy con ustedes. No se pierdan el siguiente video porque seguiremos conversando de qué cosas enseñó Jesucristo allí en persona a la gente. Y son cosas emocionantes. Vamos a ver más francamente, vamos a los capítulos. Estamos hablando de mis capítulos favoritos de las Escrituras.
no dejen de leer, de estudiar en familia. Si les gustó este estudio, no olviden dejar su like al video. Si no están suscritos, ahí está el botoncito rojo que dice suscribirse. Denle clic a eso y a la campanita también para que puedan estar, siempre sepan cuando se publica un video nuevo. Si lo han hecho, les agradezco muchísimo, de todo corazón, realmente ayuda para que el mensaje llegue a más personas. Si piensan que ha sido una bendición para ustedes, si les ha ayudado, si se cumple mi oración de que pueda llegar al corazón y bendecir la vida de otras personas, compártanlo con alguien más para compartir a sí mismo estas bendiciones. Les estoy muy agradecido por acompañarnos en este camino, a mí y a mis hermanos, que ponemos mucho esfuerzo en esto. Conmigo es hasta la próxima. Chao.